El visitante de la niebla. Mi nombre es Marco Antonio Solís y llevo manejando trailers desde hace más de 20 años. He cruzado tantas veces las vastas y variadas carreteras de México que siento que cada una cuenta una parte de mi historia. Pero esta historia que estoy a punto de contarles sucedió en una neblinosa noche de octubre mientras me encontraba en la sinuosa carretera de Tamaulipas, un lugar conocido por sus paisajes que, en momentos como ese, parecen sacados de un cuento de terror. Esa noche, el cansancio me venció. Había estado al volante desde el amanecer, y aunque normalmente me resisto a parar antes de llegar a mi destino, algo en la densidad de esa bruma me convenció de que era mejor descansar. Orillé mi camión en una zona desolada, apenas visible a través de la espesa niebla, y caí rendido en la cabina, dejándome llevar por un sueño profundo. Desperté sobresaltado, sintiendo una inexplicable sensación de pánico. El reloj marcaba las 3:17 am. La niebla aún envolvía todo, y las gotas de condensación se deslizaban lentamente por el cristal de las ventanas. Al principio, pensé que el miedo que sentía era solo el residuo de algún sueño olvidado, pero entonces lo vi. Frente a mí, adherido al costado del tráiler, había una figura. Su cuerpo parecía encorvado, como si el peso de los años, o de algo más terrible, lo hubiese doblado. Llevaba puesto un sombrero viejo que le cubría la parte superior del rostro, dejando a la vista solo una barba gris y desordenada que llegaba hasta su pecho. No hacía ruido alguno, y sin embargo, sentí como si sus ojos, ocultos bajo el sombrero, me penetraran, intentando comunicar un mensaje urgente y oscuro. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento, consideré la posibilidad de encender el motor y huir de allí. Pero algo me detuvo. Era una mezcla de curiosidad y terror, un deseo de entender quién o qué era esa figura y qué quería de mí. Con cautela, bajé la ventana solo unos centímetros, el frío aire de la noche colándose rápidamente en la cabina. La figura se movió entonces, levantando lentamente su cabeza hasta que sus ojos, inesperadamente claros y tristes, encontraron los míos. Su voz, cuando habló, era rasposa pero baja, como el susurro del viento entre los árboles muertos. «Perdido, estoy perdido», murmuró, y su mano, sorprendentemente firme a pesar de su aparente fragilidad, apuntó hacia la oscuridad de la carretera. Seguí la dirección de su dedo y apenas distinguí, a través de la neblina, lo que parecía ser otra figura, mucho más grande y menos definida, que se movía con lentitud entre la niebla. No supe qué hacer. El miedo me decía que debía arrancar y salir de allí, pero la tristeza en los ojos de aquel hombre me mantenía en lugar. «¿Quién es usted? ¿Qué necesita?», pregunté, mi voz temblando más de lo que hubiera querido. «Una vez como tú, fui un hombre de la carretera, pero me perdí, en la niebla, hace mucho tiempo», dijo, y su voz parecía desvanecerse con cada palabra, hasta que su figura comenzó a disolverse en la bruma, dejándome solo, con el corazón latiendo desbocado y un millar de preguntas sin respuesta. Pasé el resto de la noche en vela, esperando el amanecer con ansias, mirando cómo la niebla se disipaba lentamente, revelando de nuevo la carretera solitaria. Cuando por fin el sol emergió, iluminando el paisaje con su luz temprana, arranqué mi tráiler y continué mi camino, pero algo dentro de mí había cambiado. Ahora sabía que la carretera podía ser más que un simple camino. Podía ser un lugar donde los perdidos, atrapados entre la niebla y el olvido, esperan ser recordados, o al menos, vistos una vez más. La carretera desvanecida. Mi nombre es Ricardo Mendoza, tengo 43 años, y soy un veterano de las carreteras mexicanas, habiendo recorrido sus extensos caminos por más de 2 décadas. Las rutas que he visto cambiar y transformarse me han mostrado que tanto las ciudades como nosotros, los conductores, estamos en constante evolución. Originario de una familia humilde en la Sierra Madre, desde pequeño me enseñaron que el trabajo duro es tan necesario como el aire para vivir.
Sin embargo, ninguna experiencia laboral o historia familiar me preparó para la noche en que el cansancio y lo sobrenatural se entrelazarían de una manera que desafiaría toda lógica y razón. Era una noche particularmente agotadora, tras un largo viaje desde Guadalajara hacia el norte del país. Mi cuerpo clamaba descanso y mi mente comenzaba a perder la batalla contra el sueño. Las horas se desvanecían como kilómetros bajo las ruedas de mi viejo camión. Finalmente, cediendo a la necesidad física, decidí no tentar más a mi suerte y me orillé en un tramo solitario de la carretera, un lugar olvidado por muchos, marcado únicamente por la aridez de su entorno y los pequeños arbustos que esporádicamente salpicaban el paisaje, resistiéndose a morir en la tierra seca. La luna llena dominaba el cielo, bañando todo con su luz plateada y fría, casi etérea. Desperté envuelto en un frío atípico que parecía haber consumido el interior de la cabina. Confundido, froté mis ojos, intentando sacudirme el sueño que aún pesaba sobre mí. Mi corazón se detuvo por un instante cuando, al mirar a través del retrovisor, noté la figura de un hombre alto y delgado de pie junto a mi camión. Su presencia era tan inesperada como perturbadora. No había rastro de él cuando me detuve, y por la vida de mí, no podía entender cómo había llegado hasta allí en medio de la nada. Su rostro permanecía oculto en las sombras, haciéndolo parte del paisaje nocturno. Con una mezcla de temor y curiosidad, intenté hablarle, preguntarle si necesitaba ayuda, pero las palabras murieron en mi garganta cuando él levantó la cabeza. Los ojos que me miraron no reflejaban la luz de la luna. Eran más bien pozos profundos, oscuros y vacíos, emanando una sensación de antigüedad y terror que me helaba la sangre. En ese momento, un profundo entendimiento se asentó en mí. No estaba frente a un ser humano, sino frente a algo mucho más antiguo y ominoso. Sin emitir sonido alguno, el hombre comenzó a alejarse lentamente, disolviéndose entre la brisa nocturna que jugueteaba con los arbustos secos, como si nunca hubiera estado ahí. Paralizado, observé hasta que su figura se perdió completamente, preguntándome si lo que había visto era real o simplemente el producto de mi agotada mente. Aquella noche, la solitaria carretera me enseñó que no estamos solos y que, a veces, los límites entre el sueño y la realidad se entremezclan de formas que jamás podríamos anticipar. Desde ese entonces, siempre busco un lugar seguro para descansar cuando el cansancio me invade, consciente de que en las sombras de las carreteras solitarias, algo más allá de nuestra comprensión podría estar aguardando. Esta experiencia se ha convertido en un recordatorio constante. En el vasto escenario nocturno de las rutas mexicanas, las historias de los ancianos sobre espíritus y presencias inexplicables son más que simples cuentos, son advertencias, el eco de la sierra. Mi nombre es Martín Solorzano. Tengo 52 años y mi vida está profundamente arraigada en las montañas de Chiapas. Desde niño, me crié escuchando las historias que los ancianos de mi pueblo narraban junto al fuego, llenas de espíritus y seres encantados que, según ellos, vagaban por nuestras tierras. Siempre pensé que eran solo leyendas, hasta que una noche, ya como camionero, me encontré cara a cara con lo inexplicable. Mi carrera detrás del volante comenzó más tarde en mi vida, después de haber pasado años trabajando la tierra, y aunque la carretera se convirtió en mi segundo hogar, nunca olvidé las enseñanzas de mi juventud. Esa noche en particular, tras recorrer sin descanso caminos serpenteantes envueltos en una espesa niebla, el cansancio me abrumó por completo. Incapaz de seguir adelante, me detuve al costado de un camino forestal, un lugar solitario rodeado de árboles gigantescos que parecían desafiar el cielo. El silencio de la noche era casi absoluto, roto únicamente por el ocasional y sombrío crujido de la madera, el susurro de las hojas y el lamento solitario de la fauna nocturna. Desperté sobresaltado, envuelto en una manta de frío y con la palpable sensación de ser observado. Abrí los ojos lentamente y a través de la ventana empañada de mi camión
distinguí una figura casi fusionada con el paisaje nocturno. Lo que al principio creí que era un montón de hojas y tierra, pronto cobró vida. La figura, cubierta de lo que parecían ser fragmentos de la naturaleza misma, se movía con una gracia etérea, susurrando con una voz que, aunque era apenas audible, llevaba el peso de un eco triste y antiguo, que resonaba con el murmullo del viento entre los árboles. Mi corazón, acelerado por el miedo y la sorpresa, me impulsó a actuar. Encendí rápidamente el motor del camión, con la única idea de alejarme de ese ser que parecía pertenecer a otro mundo. Mientras me alejaba, los susurros se desvanecieron poco a poco, pero la certeza de que había sido testigo de algo profundamente antiguo y misterioso se quedó conmigo, resonando en mi mente con cada kilómetro que ponía entre esa figura y yo. A medida que el cielo comenzaba a clarear, anunciando la llegada del alba, una profunda reflexión se asentó en mí. En las profundidades de las montañas de Chiapas, entre la niebla y los árboles centenarios, existen secretos que desafían nuestra comprensión, secretos que, tal vez, es mejor dejar en paz. Esa noche aprendí que las historias de los ancianos no eran meras fábulas para asustar a los niños. Eran advertencias sobre los misterios que habitan nuestros bosques, recordatorios de que no estamos solos en estas montañas sagradas. Sombras en el asfalto. Mi nombre es Álvaro Ibáñez. Tengo 29 años y soy oriundo de Veracruz. Seguí los pasos de mi padre, un camionero de toda la vida, y aunque al principio solo buscaba ganarme la vida, pronto descubrí un mundo fascinante en las rutas de largo recorrido. A lo largo de los años, las historias que mi padre compartía, repletas de encuentros inusuales y paisajes cambiantes, se convirtieron en parte de mi propia experiencia. Las carreteras no solo eran asfalto y destino, eran también relatos vivos de aventuras y misterios. Una noche de luna nueva, encontrándome en una carretera poco transitada en Puebla, el cansancio me alcanzó después de horas de manejo continuo. Decidí hacer una pausa en un pequeño mirador que conocía, un lugar tranquilo que ofrece una vista panorámica de un valle sumido en sombras profundas, apenas iluminado por las luces esporádicas de un pueblo a lo lejos. El paisaje, usualmente calmante, esa noche parecía tener un aire de expectación, como si ocultara un secreto en su vastedad silenciosa. Me recosté en el asiento, dejando que el sueño me llevara rápidamente. No obstante, una inquietante sensación de frío y una especie de presión en el aire me despertaron abruptamente. Sentí, incluso antes de abrir los ojos, que algo no estaba bien. A través de la ventana, la pálida luz de la luna reveló la figura de alguien, o algo, delgado y alto al borde de la carretera. La figura se mantenía inmóvil, como una estatua, y parecía mirarme directamente, aunque su rostro permanecía oculto en la oscuridad. Inquieto, traté de encender las luces del camión para disipar las sombras y ver más claro quién o qué estaba allí. Sin embargo, en el momento en que la luz artificial rompió la oscuridad, la figura desapareció como si nunca hubiera estado. No quedó ninguna señal de su presencia, solo la noche quieta y la sensación de haber visto algo que no debería ser visto. Con el corazón todavía latiendo con fuerza, encendí el motor y no me detuve a mirar atrás. Mientras me alejaba, una reflexión se asentó en mi mente. En la carretera, existen secretos ocultos en el manto de la noche, y algunas sombras, aquellas que vagan solas y observan en silencio, son mejor dejarlas en su oscuro dominio. Desde esa noche, cada vez que paso por esa ruta, no puedo evitar sentir que unos ojos invisibles me siguen desde la oscuridad, recordándome que el mundo está lleno de enigmas que quizás prefiramos no resolver. La visita del desierto. Soy Diego Ramírez, tengo 48 años y mi vida ha transcurrido en gran parte sobre las infinitas carreteras que atraviesan el árido paisaje de Sonora. Desde mi infancia, me he sentido en casa entre los cactus gigantes y las vastas extensiones de arena y piedra que definen mi querido desierto. Para mí,
La soledad del desierto siempre ha sido una compañera fiel, nunca una amenaza, ofreciéndome momentos de reflexión y una paz que raramente se encuentra en el bullicio de la ciudad. Una noche particularmente cálida de verano, después de horas de viaje bajo un sol implacable, el cansancio me superó. No había pueblo a la vista ni lugar para detenerme que ofreciera resguardo, así que decidí hacer una parada en medio de la nada. El cielo despejado sobre mí estaba salpicado de estrellas que brillaban con intensidad, testigos silenciosos de mi fatiga. Rendido, me dejé caer en el asiento y pronto me quedé dormido, acunado por el susurro constante del viento desértico. Desperté varias horas después, con la temperatura notablemente más baja, típica de las madrugadas desérticas. Algo había perturbado mi sueño, una sensación inusual que me hizo abrir los ojos. El aire fresco de la madrugada traía consigo una presencia que sentí antes de ver. Intrigado y aún medio adormilado, miré hacia las ruedas traseras de mi camión donde, para mi asombro, una figura espectral y casi translúcida estaba de pie, mirando hacia el cielo estrellado. Con cautela, salí del camión para acercarme. La figura parecía absorta en las estrellas, o tal vez en algo más allá de ellas, en los confines del universo mismo. Al acercarme, se giró lentamente hacia mí. Su rostro, de una serenidad sobrenatural, y sus ojos, profundamente tristes, me miraron con una intensidad que me llenó de una inexplicable paz. No había miedo en ese encuentro, solo una curiosidad mutua y un reconocimiento silencioso de nuestras presencias. Luego, tan sutil como había llegado, la figura comenzó a desvanecerse con la primera luz del amanecer, diluyéndose en el aire como si fuera parte del mismo desierto. Me quedé solo, con el cielo clareando rápidamente y el desierto despertándose a un nuevo día. La experiencia dejó en mi corazón una mezcla de asombro y serenidad, y una pregunta que sabía que probablemente nunca tendría respuesta. ¿Quién o qué había sido mi visitante nocturno? Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo solitario del desierto, no puedo evitar sentir que algo o alguien podría estar observándome desde la inmensidad, recordándome que el desierto guarda muchos secretos, algunos de los cuales quizás solo se revelan bajo el manto protector de la noche. Esta experiencia se convirtió en un testimonio personal de que, en el vasto silencio del desierto, no estamos tan solos como podríamos pensar. El vigilante de la llanura. Soy Esteban Herrera, tengo 37 años y mi vida ha estado siempre vinculada a los vastos paisajes del norte de Durango. Desde que tengo memoria, he conducido camiones por las extensas llanuras donde el horizonte se funde con el cielo, un lugar donde la naturaleza impone su majestuosidad y donde a menudo la soledad se siente palpable, como una presencia constante que acompaña cada kilómetro recorrido. He pasado innumerables horas contemplando esa vastedad, fascinado por la pureza y la tranquilidad que ofrece. Es en esos momentos de soledad, en medio de la inmensidad de la llanura, donde uno puede sentirse verdaderamente solo, el único ser vivo en un radio de kilómetros. Esta conexión con el lugar siempre me ha proporcionado una sensación de paz, a pesar de la omnipresente sensación de aislamiento. Una tarde, después de un día particularmente extenuante, que había puesto a prueba tanto mi resistencia física como mental, decidí encontrar un lugar para descansar. El cielo estaba despejado y adornado con innumerables estrellas, un espectáculo que solo las llanuras pueden ofrecer de manera tan grandiosa. El silencio de la noche era solo ocasionalmente interrumpido por el suave susurro del viento, jugueteando con la hierba. Rendido por el cansancio, no tardé en caer en un profundo sueño bajo ese cielo estrellado. Sin embargo, algo perturbó mi descanso. Desperté con una sensación de inquietud, como si alguien o algo hubiese alterado el aire a mi alrededor. Frente a mi camión, delineada contra el cielo nocturno, se encontraba una silueta que miraba hacia arriba, hacia la vastedad del universo. Me quedé un momento observándola, tratando de entender quién podría ser y qué hacía allí, en medio de la nada.
Su figura parecía estar hecha más de sombras y aire que de sustancia, con contornos que se mezclaban y desvanecían con el viento nocturno. Con voz firme pero cautelosa, intenté llamar su atención, pero no hubo respuesta alguna, solo el retorno de mi propio eco disipándose en la llanura. Fue entonces cuando la figura se giró lentamente hacia mí. Sus ojos capturaron la luz de las estrellas, brillando con un fulgor sobrenatural que me hizo estremecer. En ese instante, una certeza me golpeó con la fuerza del viento del norte. No estaba frente a un ser humano, sino frente a algo mucho más antiguo y enigmático. Tan rápido como había aparecido, la figura desapareció, dejándome solo con el viento y las estrellas como testigos. Me quedé allí, en el silencio de la noche, contemplando el espacio donde había estado, lleno de una nueva percepción de la llanura. No era simplemente un lugar de soledad y aislamiento. Era también un espacio donde lo inexplicable podía manifestarse con una claridad desconcertante. Desde esa noche, cada vez que cruzo las llanuras, no puedo evitar sentir que hay más en este vasto mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Las llanuras no solo son un testigo de nuestra existencia, sino también un recordatorio de que, en la inmensidad del mundo, no siempre estamos solos.